cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no. Muy buenas noches, queridos hermanos. Quiero saludarles en el nombre de Jesucristo, darle gracias a Dios por esta noche que nos permite estar nuevamente aquí reunidos en esta noche especial en la que dedicamos para compartir juntos la lectura de la palabra de Dios, la meditación en su palabra, para orar juntos también y para compartir un espacio en comunión en medio de la distancia. Hoy es julio 7 de 2021. En un día como hoy nació mi padre, hace ya 108 años, y ahora se encuentra gozando en la presencia de Dios. Hoy es 7 de julio, así que le damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero invitarles para que empecemos con una oración, teniendo en cuenta especialmente, vamos a orar por nuestros hermanos Castro, Hernández, por los padres de Elizabeth, que se encuentran delicados de salud, su papá hospitalizado, cuidados intensivos. Vamos a estar orando especialmente por ellos. También vamos a tener en cuenta a nuestro hermano Manuel, quien tiene a su mami también delicada de salud y hospitalizada. Vamos a estar orando por ellos especialmente. Les invito a que se unan allí donde están y que podamos juntos entregar este tiempo en las manos del Señor y orar por nuestros hermanos. Padre, te alabamos, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos virtualmente, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para buscar, Señor, tu palabra, tu dirección en todo lo que hacemos en nuestra vida. En esta noche queremos rogarte especialmente, Señor, por nuestros hermanos Sergio, Elizabeth y sus hijas. Queremos suplicarte, Señor, por la situación de salud que están atravesando. Varios de ellos, Señor, tú conoces lo que les está aquejando y la forma como el COVID los ha atacado a ellos. Especialmente oramos, Señor, por don Eliezer, que se encuentra hospitalizado, para que tú estés allí, permitiéndole, Señor, recuperarse, salir con la posibilidad de dar gracias, de exaltar lo que tú has hecho en su vida. Oramos, Señor, por su salud. Oramos también por
su esposa, para que tú le permitas recuperarse completamente. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de Nicole, la vida de Tatiana, Señor. La paz de cada uno de ellos, te pedimos, Señor, que seas fortaleciéndolos en estos momentos, que ellos sientan la presencia tuya, rodeándoles y acompañándoles en todo momento. También te rogamos, Señor, por la familia de Manuel, por su mami, Señor. Tú sabes lo que ha tenido que soportar, este largo sufrimiento, Señor. Te pedimos que tú seas obrando, Señor, en esta situación, dándoles a la familia mucha tranquilidad, mucha paz, Señor, y que tú seas, Señor, obrando, Señor, en la vida de ella para que pueda recibir, Señor, la paz, Señor, y la bendición tuya. La ponemos en tus manos, Señor, y a toda la familia te rogamos que los estés fortaleciendo, consolando en todo momento, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a la iglesia en general, incluso, Señor, a todo nuestro país que está atravesando por esta plaga, este azote, Señor, que está trayendo tanto dolor a tantas familias. Te rogamos, Señor, que tú hagas milagros, que tú te manifiestes y que, Señor, esta crisis produzca búsqueda de ti, Señor, que el ser humano entienda que separados de ti no podemos hacer nada. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras familias. Y te rogamos, Señor, que en esta noche seas hablándonos de una manera muy particular a todos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, en esta semana o en esta noche vamos a comenzar un tiempo especial por algunas semanas, si no meses, meditando en algo que nos concierne de una manera muy pertinente por estos días en los que atravesamos esta crisis terrible que está azotando el mundo entero. Y quiero hacer alusión particularmente a la campaña que el Ministerio de Misiones ha iniciado en nuestra iglesia, motivándoles a toda la iglesia para que se unan en la tarea de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a las personas que nos rodean. Hay un desafío especial en la búsqueda de un número determinado de contactos para a quienes se les va a llevar la palabra de Dios, ya sea exclusivamente escrita a través de este paquetico que se está entregando, estos tratados, esta palabra que se les está llevando, pero también buscando la oportunidad de poder compartir verbalmente las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no conocen a Jesucristo y que particularmente en este tiempo están en medio de una situación de peligro eterno, por llamarlo de alguna forma. Y quiero animarles para que todos participemos de esta campaña, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que haya esa disposición a responder a este llamado que, aunque el Ministerio de Misiones sea el instrumento, realmente es un llamado de Dios para que no estemos quietos frente a la situación que estamos viviendo. Así que por un tiempo vamos a estar compartiendo algunos recursos con los que usted puede hablar, porque seguramente algunos están dispuestos a llevar un tratadito, a llevar ese paquete, a llevar alguna noticia escrita. Pero de pronto algunos se sienten limitados, algunos de pronto dicen yo no sé qué decir, algunos puede que les dé pena o que se sientan desarmados, sin las herramientas para acercarse a algunas personas. Repetimos la idea, no obligatoriamente usted tiene que hablar, usted puede llevar solamente el paquete, pero si tiene la oportunidad de hablar, sobre todo si son amigos, familiares, personas allegadas,
con las que usted pueda hablar un mensaje especial de vida eterna, qué bueno que usted pueda ser el instrumento de Dios para que personas sean salvas. Sobre todo, repito, pensando en esta situación que estamos viviendo, donde todos los días estamos escuchando de personas fallecidas, cada día escuchamos de alguien cercano, de algún amigo, vecino, familiar. Y la idea es que el Señor pueda utilizar a cada uno de nosotros para llegar a las personas antes de que sea demasiado tarde. Así que vamos a comenzar una serie de semanas, pues, donde vamos a estar hablando acerca de este tema. Y en primer lugar, pues, entregarles algunas herramientas para que usted pueda compartir ese evangelio. Pero también vamos a grabar algunos, digamos, de estos programas los vamos a dedicar para dar un mensaje evangelístico que usted pueda, digamos que si prefiere utilizar este espacio, usted pueda enviar el link de este espacio y compartirlo con amigos que no conocen al Señor. Hoy vamos a dar primero unas bases, unos fundamentos sobre el tema, y en las próximas semanas estaremos compartiendo unos espacios donde directamente vamos a dar un mensaje de evangelístico para compartir con otras personas. Hoy les invito para que ustedes identifiquen los recursos, las responsabilidades que tenemos. Y quisiera comenzar con algo, una reflexión que he querido escribir para poder ser puntual en lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Así que he querido escribir estas palabras y voy a leerlas para todos ustedes a manera de introducción al tema que vamos a estar tratando. Lo estamos llamando las buenas nuevas de Jesucristo, la noticia que salva la vida. Jamás en la historia de la humanidad habíamos vivido tan rodeados y saturados de noticias. Por un lado, porque estamos en la era de las comunicaciones y de las redes sociales, donde prácticamente todos nos hemos convertido en periodistas, reporteros, fotógrafos, o por lo menos en canales de reproducción por medio de nuestros equipos móviles celulares. Y por otro lado, porque desde que tenemos estas posibilidades de comunicarnos con cualquier lado del mundo de manera inmediata y en vivo, nunca habíamos vivido una situación de calamidad tan dramática como la de esta pandemia, por causa de un enemigo común para toda la humanidad. Sin embargo, también estamos viviendo una época sin precedentes a causa de la incertidumbre generada por la gran cantidad de noticias falsas, engañosas y tendenciosas que se reproducen segundo tras segundo en todo el mundo. Ya sea por los intereses de grandes imperios, poderosos mecanismos, influyentes políticos o ricos empresarios que nunca se sacian del poder, o ya sea por la ignorancia de multitudes que replican lo que oyen y lo que ven, seducidos por ofrecimientos o sensacionalismos de noticias que no pueden comprobar. En medio de este mar de noticias, pueden ahogarse aquellas que realmente importan al ser humano. Puede ahogarse la verdad. Pero la tragedia más grande y triste es que se deje de conocer la noticia más importante jamás anunciada en la historia. La noticia que cambió y sigue cambiando la vida del ser humano. La noticia que tiene que ver no solo con esta vida, sino con lo que viene después de partir de aquí. La noticia de la vida eterna. Una noticia tan fundamental, verdadera y buena que tuvo que venir a traerla Dios mismo en forma humana por medio de Jesucristo, y que comenzó con la frase:
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa noticia quedó en manos de la iglesia desde que Jesús la encomendó a sus discípulos. Se ha venido transmitiendo de generación en generación durante los últimos 21 siglos. Y no podemos dejar que se ahogue en medio de la abundancia de noticias banales o mentirosas en la que nos han sumergido los medios, las redes o el mismo diablo, padre de la mentira. No podemos callar la buena noticia mientras vemos cómo se reduce la humanidad paulatinamente a causa de este virus maldito y a causa de las violencias que se han establecido en todo el mundo. No podemos callar la noticia de la vida eterna mientras vemos que conocidos, amigos y familiares parten de este mundo sin llegar a conocer la verdad. No podemos callar la buena noticia mientras escuchamos que retumban las noticias ensordecedoras de mentiras y de proclamación de filosofías que conducen a la muerte eterna. Porque no es la muerte de este cuerpo material a la que le tenemos que huir, pues ni siquiera podremos, porque todos moriremos tarde o temprano, sino que es a la muerte eterna y sin Dios a la cual verdaderamente podemos huirle. Y para que podamos ser verdaderos testigos y anunciantes de la buena noticia, es necesario que entendamos 3 factores fundamentales. Vamos a estar hablando en esta noche de esos 3 factores fundamentales que usted debe tener muy en cuenta, porque en esta noche estamos invitándoles a que se comprometan con esta buena noticia. En medio de ese mar de malas noticias y de falsas noticias, de estadísticas y de comentarios, no podemos callar la noticia de la vida eterna. Pero repito, vamos a tener en cuenta 3 factores fundamentales para que arranquemos, para que mantengamos viva esa noticia en nuestros días con estos elementos. Así que permítanme compartir esta reflexión. Vamos a compartir aquí en la pantalla para que usted pueda ver estos factores fundamentales. Muy bien, la noticia que te salvará la vida. Ese es digamos, si usted quiere tomar este título como un gancho para acercarse a cualquier persona. La palabra noticia está a la orden del día, todos los días tenemos noticieros, tenemos las redes, tenemos las estadísticas, estamos mirando a todo el mundo lo que está sucediendo. Así que puede ser que usted se acerque a una persona y diga, tengo una noticia que te salvará la vida. Una noticia en medio de esta situación que estamos viviendo. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Solo quiero plantearlo aquí como un título para hablar acerca de los 3 factores fundamentales. En primer lugar, tengamos en cuenta que compartir la buena noticia de Jesucristo es un asunto de experiencia personal. Es un fundamento supremamente clave. Compartir la buena noticia de Jesucristo es un asunto de experiencia personal. Vamos a mirar un texto de las Escrituras y luego vamos a comentar un poco acerca de esta afirmación. Recordemos un episodio que tiene que ver con el encuentro que Jesús tuvo con la famosa mujer samaritana. Recordarán ustedes que Jesús, estando solo al lado de un pozo, una mujer se acercó a sacar agua a la mujer samaritana y Jesús le pidió agua para beber, y esa petición que hace Jesús, que entre otras cosas nos sirve a nosotros de ejemplo y de modelo para entablar una conversación con alguien que necesita conocer a Jesús. Noten que Jesús
le pide a esta mujer algo, no le ofrece algo, sino que le pide. Y es una buena forma de acercarse a alguien como diciendo, tú también tienes algo que me puedes dar a mí. Así que bueno, es un buen modelo. Jesús le pide a la mujer un vaso de agua. Y cuando la mujer responde, ya recordamos que a la mujer le llamó la atención que siendo ella samaritana y mujer, un hombre judío le pidiera algo. Eso era algo muy extraño para ella y de ahí es que ella se pega, digamos, para empezar a hablar con él porque le dice, ¿cómo así que tú me pides a mí agua siendo yo samaritana? Y bueno, hay un diálogo allí en el capítulo 4 de Juan, extenso, que si usted no lo recuerda, le invito para que lea toda esta historia. Pero después de una larga conversación con Jesús, dice el versículos 28 al 30, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, donde había ido a sacar el agua, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Porque recordarán ustedes que Jesús le mostró que él sabía que ella ya había tenido varios maridos. La mujer quedó sorprendida porque cómo Jesús sabía eso de su vida. Y dice la mujer cuando va a anunciar, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que esta mujer trajo una multitud, trajo una cantidad de hombres y de personas de allí a escuchar el evangelio. Hay un compartir una noticia. Tal vez ella no tenía claro todo lo que significaba. De hecho, hace la pregunta, ¿no será este el Cristo? No estaba totalmente convencida, pero había estado impactada por las palabras de Jesús, por esa relación que ya había tenido ella con Jesús en ese corto diálogo que tuvieron allí. Ya ella quedó impactada en su encuentro con Jesucristo y eso es lo que va a compartir. Así que lo que ella anuncia a los hombres de la ciudad, la lleva incluso a animarles a venir a Jesús, es que ella tuvo un encuentro personal con Jesús que transformó su vida y eso es lo que ella va a hablar. Ella no había hecho estudios, no había hecho cursos, no había tenido un largo seminario, ni siquiera había tenido la oportunidad de los discípulos que anduvieron con Jesús durante 3 años, para arriba y para abajo. No, un encuentro pequeño, corto con Jesús, que le transformó la vida, eso fue suficiente para ella ir a hablar de esa experiencia. Quiero referirme a esta historia para enfatizar lo que estamos diciendo en este primer punto fundamental. Y es que lo podemos decir de 2 formas. En primer lugar, usted no puede hablar de algo que no ha experimentado en su propia vida, en lo que tiene que ver con la buena noticia de Jesucristo. Porque muchos conocen los parámetros de una religión como es el cristianismo. El cristianismo es una religión. Y el cristianismo como religión tiene muchas doctrinas, muchos dogmas, muchos versículos de memoria y una cantidad de cosas que por el trasfondo cristiano que tiene nuestro país fácilmente podemos conocer teóricamente. Pero yo no puedo compartir la buena noticia de Jesucristo cuando yo no he experimentado en mi propia vida ese encuentro personal con Jesucristo. Las personas que no han tenido un encuentro personal en que Jesucristo le haya transformado su vida, pueden hablar de su religión, pueden hablar de sus convicciones religiosas o teológicas, si les podemos llamar, pero no van a poder hablar de una relación personal con Jesucristo. Y la buena noticia de Jesucristo no es una religión, es una relación, un encuentro personal con Jesucristo. Es por eso que muchas personas que intentan anunciar el cristianismo como una religión, a veces terminan discutiendo, a veces terminan defendiendo, como vulgarmente decimos, a capa y espada su religión,
A veces se enfrascan en discusiones religiosas, acaloradas muchas veces, cuando la gente de pronto les rechaza, les critica o se burlan. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde como cuando estamos defendiendo, por ejemplo, a un equipo de fútbol o cuando estamos defendiendo una doctrina política y entonces entramos en discusiones y conflictos con las personas con las que estamos hablando. Cuando nosotros de lo que estamos hablando es de lo que hemos experimentado en vida propia, no tenemos por qué terminar en este tipo de confrontaciones, discusiones acaloradas, porque no estamos defendiendo una doctrina, estamos hablando de un encuentro personal con Jesucristo. Así que en primer lugar, es importante haber tenido ese encuentro para poder hablar de lo que ya hemos experimentado en nuestra propia vida. Pero en segundo lugar, tendríamos que decir también que esta puede ser la razón por la que muchos cristianos de religión, es decir, que creen en la religión cristiana, les convence, pues no se sienten motivados a compartir esa buena noticia. ¿Por qué? Porque sí, yo creo en el cristianismo, yo creo en Dios, yo creo en que Jesucristo vino, murió en la cruz, yo creo todas esas cosas, pero es una creencia teórica y si los demás no quieren creer, pues es problema de ellos. Es decir, no me siento motivado, no me siento obligado por nada, porque cada uno crea lo que quiere creer, dice uno, ¿cierto? Y parece como muy respetable, eh, eh, muy digno de libertad, de respeto a los derechos. Y entonces hablamos de, yo creo, pero Dios y yo, los demás miren cada uno lo que hace. Cuando ha habido una relación personal, un encuentro personal con Jesucristo, no nos podemos limitar a decir yo creo y los demás verán, sino que estamos deseosos que otras personas puedan vivir esa misma experiencia que me ha transformado la vida a mí, que me ha salvado la vida a mí y sobre todo que implica algo trascendental para la vida de las personas. Así que si yo quiero ser un instrumento para compartir la buena noticia de Jesucristo, tengo que partir de una experiencia personal. Si usted ha tenido esa experiencia personal con Jesucristo, hable de eso. No tiene que ser experto, ni haber salido de un seminario, ni ser teólogo, ni haber hecho cursos. Hable de lo que usted ha tenido, ha conocido personalmente a Jesucristo. Una vez Jesús sanó a un ciego. Lo interesante es que cuando el ciego recuperó la vista, porque el Señor le dio la sanidad, ya Jesús no estaba por ahí, así que el ciego no pudo ver a Jesús físicamente. Habló con él antes de recibir la vista, pudo hablar con Jesús, y luego cuando Jesús le da la vista, él levanta su mirada y ya Jesús se había marchado. Y empieza un cuestionamiento en el pueblo y entre los judíos, los fariseos, ¿cómo así que? Porque se hizo un escándalo con respecto a esta sanidad, fue algo que maravilló a todo el mundo. Y llamaron al cieguito, al ex ciego, y le preguntaron acerca del hombre que lo había sanado, pero él no lo había visto. Entonces los fariseos empezaron a hablar una cantidad de cosas en contra de Jesús y el ciego pues no tenía conocimiento de lo que ellos estaban hablando, pero ellos están hablando perversidades de Jesús. Entonces el cieguito lo único que dice, ve qué tan raro, ¿no? Porque ustedes dicen todo eso de él, pero yo lo único que sé, dice él, lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Ese era el único testimonio que él tenía. Yo era ciego y ahora puedo ver, no puedo decirles nada más. Así es, el testimonio y la buena noticia de Jesucristo es lo que uno ha vivido con Dios, lo que uno ha experimentado en esa relación con Jesucristo, lo que uno comparte con los demás. En segundo lugar, compartir la buena noticia de Jesucristo es un asunto de vida o muerte.
Es muy importante que usted entienda esta afirmación. Compartir la buena noticia de Jesucristo es un asunto de vida o muerte. Y creo que esta es una expresión muy pertinente en estos días donde nos estamos enfrentando a nuevas cepas del virus del COVID-19, donde todos los días nos anuncian de mayores riesgos, de mayor contagio, de mayor rudeza de la enfermedad. Y quisiéramos, y los científicos y el mundo quisiera conocer algo que pueda protegernos de este peligro que se cierne sobre la humanidad. Pero a veces no entendemos la peligrosidad que es morir sin conocer a Jesucristo. La cercanía de la muerte por causa de una enfermedad o de cualquier otro peligro, como decía Pablo, peligro, espada, ángel, lo que sea, que nos traiga peligro de muerte, eso no es nada comparado con el peligro de morir sin Cristo. Recordemos este texto de las Escrituras, Mateo 7, 13 y 14, donde Jesús habla. Y dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras de Jesús, Mateo 7, 13 y 14. Aquí Jesús advierte de una realidad. En la parábola o analogía que Jesús utiliza aquí de dos puertas, Él no plantea una tercera opción. Según la enseñanza y las buenas nuevas de Jesucristo, solo existen dos puertas, solo existen dos caminos. Y Jesús compara la situación de la humanidad con una puerta ancha, un camino espacioso, para referirse simplemente a que son muchos más los que entran por ese camino. El camino por el que va la mayoría de la humanidad, Jesús dice aquí, lleva a la perdición, a la muerte eterna, a la perdición eterna. Y son muchos los que están entrando por ella. Pero estrecha es la puerta, y esto es para decir, de pronto podríamos pensar que se refiere a que es incómoda, pero realmente creo que se refiere al hecho de que son pocos. Por eso ahí lo dice, pocos son los que la hallan. Es decir, es tan estrecha la puerta que los que la hallan son pocos. Es decir, son muy pocos los que están caminando hacia la vida, como dice aquí Jesús, el camino que lleva a la vida. Es decir, en esta vida solo hay dos caminos, un camino hacia la perdición y un camino hacia la vida. Paradójicamente, eso que llamamos perdición o que Jesús llama perdición y vida es algo de lo que vamos a ser conscientes solamente una vez hayamos partido de acá. Mientras estemos aquí, ese camino ancho puede parecer muy atractivo y muchas personas pueden estar caminando por ese camino considerando que están disfrutando la vida, que están viviendo a sus anchas, sin saber que el final de ese camino es un camino de muerte, de perdición. Y pocos están caminando por un camino que conduce a la vida. Y lo mismo tenemos que decir, que esa verdadera vida la vamos a entender a su profundidad una vez partamos de aquí. Es decir, que la vida o la perdición, aunque son una realidad de este mundo, se podrán evidenciar en su plenitud al partir de aquí. Por eso, si usted está en el camino estrecho, si usted está en el camino de la vida,
Si usted conoce a Jesucristo, cuando usted muera, no se le puede llamar muerte, sino comienzo de la vida verdadera. La muerte es el mejor momento de la vida de un creyente, porque es el momento en que pasará a disfrutar de la vida en plenitud, en la presencia del Señor, en la presencia de Jesucristo, y libre de todo dolor, libre de toda atadura, de toda esclavitud como las que tenemos en esta vida. Así que callar las buenas noticias de Jesucristo es quedarnos quietos ante el ver a la gente caminar hacia la muerte. Esto es un asunto de vida o muerte. Por eso creo que en estos tiempos de mortandad por causa del virus, es cuando más deberíamos ser conscientes de la importancia y de lo imperativo y de la urgencia de anunciar a Jesucristo, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, porque es un asunto de vida o muerte. Y en tercer lugar, compartir la buena noticia de Jesucristo es un asunto de amor y compasión. Es decir, no estamos hablando de una obligación, de una tarea simplemente, de un trabajo que tenemos, de una práctica religiosa. Algunos piensan que si anuncian, entonces van a ganar un premio, o que si no anuncian van a ser castigados. Podríamos hablar o asustar o manipular para que usted anuncie simplemente porque es que si no anuncia, quién sabe si usted sea un verdadero hijo de Dios, y bueno, una cantidad de expresiones que podríamos utilizar para afanar a la gente a anunciar. Pero no, el anuncio de la buena noticia de Jesucristo es un asunto de amor y compasión. ¿Qué siente usted hacia las personas que no conocen a Dios? Miren que, curiosamente, muchos cristianos, y cuando digo cristianos me refiero a cristianos de religión, muchos cristianos, cuando ven el mundo en medio de la maldad, del pecado y caminando hacia la perdición, a veces lo que sienten es rabia. A veces lo que sienten es, se enojan de ver a un mundo tan perverso como este en el que estamos viviendo. Pero cuando Jesús vino a este mundo perverso en el que estamos viviendo, lo hizo fue por amor y compasión. Permítame recordar este texto de Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, donde Jesús envía a sus discípulos a anunciar las buenas nuevas. Y mire lo que les dice Jesús a sus discípulos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Me encanta ese final, porque debemos recordar que la salvación que recibimos en Cristo es por gracia, es decir, no es merecimiento de nadie. Jesús no vino, y él mismo lo dijo, no he venido a sanar o a salvar a los justos, sino a los pecadores. Cuando recibimos la salvación en Cristo, cuando recibimos la vida eterna, cuando recibimos la reconciliación con Dios, no es porque hayamos hecho algo por lo cual merecemos esa salvación. Hemos recibido esa salvación por gracia. Pero cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar ese evangelio, les dice, ustedes recibieron de gracia, pues ustedes también den de gracia. Es decir, no lo hagan para recibir algo a cambio, no lo hagan porque es una obligación, no lo hagan siempre y cuando les paguen, no lo hagan para ganarse puntos en el cielo. No, es de gracia, es decir, no por merecimiento. Como ustedes lo recibieron, denlo también así. Y por eso les da poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, incluso para resucitar muertos, para echar fuera demonios, es decir, para traer liberación, sanidad, paz a los demás.
No es un negocio religioso, no es proselitismo religioso, no es para agrandar el tamaño de nuestro equipo llamado la iglesia. No, es porque el mundo necesita conocer esta noticia acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Es por amor y compasión con el mundo que se está perdiendo. Así que, mis hermanos, tenemos estos tres elementos fundamentales y por favor no pierda esto de vista mientras usted planea cómo poder hacer la tarea. Piensen en esas tres cosas. Número uno, es un asunto de relación personal, de una experiencia personal. Número dos, es un asunto de vida o muerte. Y número tres, es un asunto de amor y compasión. Con base en esto, mis hermanos, les animo a que nos dispongamos a llegar a otras personas que necesitan a Jesucristo. Pero quisiera en esta noche también compartirles un pequeño, digámoslo así, herramienta, método que usted puede utilizar para hablar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. No necesita ser teólogo. Le voy a dar un método pequeño que sirve por sencillo para hablar, que usted lo puede hablar en un minuto. En un minuto puede decir estas cosas. O si tiene un espacio largo, pues puede ahondar, puede detenerse a hablar sobre cada uno de estos elementos. Pero ya lo hemos compartido en alguna ocasión con la iglesia, lo compartimos, los retamos alguna vez a compartir esto con otras personas y recordarán que lo llamamos así, con una pregunta. ¿Conoces el ABC que te salva? Es una pregunta que usted puede utilizar como gancho, ¿cierto? ¿Conoces el ABC que te salva? Por ejemplo, pensando en la situación que estamos viviendo, de pronto usted está en un lugar con amigos, con familiares, con vecinos, y están hablando de la vacuna, o están hablando de las normas de bioseguridad, de la protección, del tapabocas. Están hablando de todos estos elementos que son importantes para protegernos del virus. En un contexto como esos, se está hablando realmente de salvación, pero de una salvación de una enfermedad física pasajera. Eso puede abrirle a usted las puertas para decirle a alguien esta pregunta. ¿Y usted conoce el ABC de la salvación? Usted puede cambiarle, por supuesto, los términos de acuerdo al momento en que esté hablando con alguien. Por ejemplo, usted conoce el ABC de la protección, de la no bioseguridad, sino seguridad eterna, por ejemplo, ¿cierto? Utilizar algún elemento análogo a lo que estamos hablando con respecto a la enfermedad o al virus y utilizar esta ABC. ¿Conoces el ABC que te salva? ¿Y cuál es ese ABC? Pues obviamente estamos hablando aquí de tres letras que se utilizan porque son las primeras letras del abecedario y que se utilizan para referirse como a los primeros pasos de cualquier cosa. El ABC de algo es los primeros pasos de algo. Entonces son tres cositas muy sencillas. La A. Cuando hablamos del ABC estamos hablando de estas tres letras. Entonces a usted le van a servir las tres letras para recordar tres palabras a manera de acróstico con las que va a compartir este mensaje. La A es una letra que nos permite recordar esta palabra, el amor. ¿Conoces el ABC que te salva? Bueno, la A es el amor. ¿Y qué vas a decir del amor? Pues el amor es lo que Dios nos ha dado para que vivamos en relación con Él. Esa es la primera paso, la primera letra. Amor es lo que Dios nos ha dado para que vivamos en relación con Él. Y para que sea más fácil este proceso, que usted pueda compartir este ABC, vamos a basarnos solamente en una carta de la Biblia, Primera de Juan, que es muy cortica, una carta muy cortica. Y vamos a utilizar versículos solamente de Primera de Juan para que para usted sea todavía más fácil memorizar este método. Es 3 versículos de Primera de Juan que usted puede utilizar. Para hablar del amor de Dios,
Vamos a utilizar Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Incluso usted puede memorizar estos versículos para que no tenga que, cuando vaya a compartirlo con alguien, tener que llevar la Biblia en la mano, sino que en cualquier momento, en un bus, en un establecimiento, en una casa donde usted seguramente no pensaba, no iba con ese propósito, pero tuvo la oportunidad. Entonces mejor le invito a que memorice estos versículos. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por supuesto, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan del amor de Dios. Si usted ya sabe, por ejemplo, Juan 3:16, está bien, puede utilizar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el más conocido y el más usado, pero por un lado quiero darle otros versículos para que usted tenga un buen repertorio, y por otro lado, de un solo libro o de una sola carta de la Biblia para que sea más fácil recordarlos y memorizarlos. En este texto de Primera de Juan, el apóstol nos habla del amor de Dios y presenta a Dios como alguien que es amor, no que tiene amor, no que da amor, no que manifiesta amor, no, es que es amor. O sea, Dios, aquí usted puede enfatizar eso, y es que Dios no puede dejar de amar porque es que Él es amor. Esa es su esencia, Él es amor. El amor es algo natural de su carácter y nos ama. Por eso cuando nos acercamos a Dios es imposible no vivir en amor, porque Él es amor. Nosotros a veces hablamos del amor humanamente, a veces yo digo que amo a alguien y a otro no le amo. Entonces la persona que amo se me puede acercar y va a sentir mi amor, pero hay otras personas a las que no amo, y entonces ellos no van a experimentar ese amor. Pero con Dios no puede ser así, porque Dios es amor. Así que todo el que se acerca a Dios va a vivir, va a disfrutar y va a andar, a permanecer en amor. Por eso dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, punto. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Así que Dios, el amor, es, como decirlo de una forma, el hábitat para el cual fuimos creados para vivir en amor. El ser humano fue creado para vivir en amor. Ese es el diseño original. Pero entonces ahí viene lo que es la segunda letra, la B. Entonces, la B nos recuerda, y le va a recordar a usted para compartirlo, nos recuerda una palabra que es esta: barrera. Barrera. Cuando hablamos de barrera, es la que nos separa del amor de Dios y se llama pecado. Así que una vez que usted ya ha compartido con las personas acerca del amor de Dios, que es el proyecto para nosotros, y que estando en su presencia siempre vamos a disfrutar de ese amor, entonces usted puede pasar a hablar de una barrera que nos separa de ese amor. Esa barrera se llama pecado. El pecado, desde que apareció en el ser humano, se convirtió en ese límite, en esa separación entre Dios y el ser humano. Es un tema de una relación con Dios. La barrera nos recuerda que el pecado nos separa de Dios. Y allí entonces usted puede utilizar este versículo de Primera de Juan 3:6, aunque otra vez, sobre el tema del pecado y esa barrera, hay muchos versículos que seguramente usted ya ha aprendido de memoria, de Romanos, de Efesios, de diferentes lugares, pero para utilizar la misma carta podemos utilizar este de 1 Juan 3:6, que dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cortico, sustancioso y contundente. Dice Juan: todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque está en él, en el amor. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo sé que muchas personas van a decir: ¿cómo así? O sea que el que está en Cristo nunca comete pecados.
no es lo que está diciendo aquí el texto con respecto a nuestros errores al caminar, sino se está refiriendo a no vivir en el pecado, no andar, no es su estilo de vida, es lo que significa este texto. Todo aquel que permanece en él no peca como estilo de vida. Y el que vive en el pecado, el que su estilo de vida es el pecado, pues es porque no ha visto a Dios ni le ha conocido. Así que el pecado es esa barrera que nos separa del amor de Dios. Y en tercer lugar, la letra C la vamos a utilizar para recordar la palabra Cristo. Cristo como la solución al problema que estamos planteando. Noten que con la A y la B estamos planteando un dilema. La A nos muestra que Dios nos ama, que nos ha diseñado para vivir en su amor, y la B nos muestra que hay una situación del ser humano que es el pecado, que es una barrera que nos separa del amor de Dios. Así que con la C o con Cristo vamos a mostrar lo que es la solución a ese problema. Es decir, con la palabra Cristo vamos a decir que es quien dio su vida para derribar el pecado, para derribar esa barrera y reconciliarnos con Dios. Cristo es quien dio su vida para derribar el pecado. Digo derribar porque lo estamos presentando como una barrera y reconciliarnos con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Escogí este versículo por ese énfasis que hace Juan allí al final, porque una vez más, hablar de Cristo como el que nos une con el Padre y nos reconcilia con Dios, usted va a encontrar versículos por todo el Nuevo Testamento. Pero escogí este por ese énfasis que hace, porque esta es una carta que va dirigida a la iglesia. Pero entonces Juan hace la aclaración cuando dice al final, y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, los de la iglesia, pero no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Es decir, cuando habla de propiciación se refiere a que Él pagó el precio por el pecado que usted y yo y que el mundo entero hemos cometido. El ser humano, la humanidad entera, estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero Jesucristo pagó el precio y ha dado su vida por nosotros, por los de todo el mundo. Pero cada persona necesita entablar esa relación y ese encuentro personal con Cristo. Allí es donde viene la importancia de que usted haya tenido esa experiencia personal, porque allí es donde usted puede invitar a su amigo, a su familiar, a su vecino, a su conocido y decirle: basta con que usted decida comenzar una relación personal con Jesucristo. Allí tendrá la oportunidad de pronto de invitarle a hacer una oración, a decidir personal, voluntariamente, entablar esa relación con Cristo. Así que cuando hablamos del ABC de la salvación, estamos hablando amor, es lo que Dios nos ha dado para que vivamos en relación con Él. Barrera es la que nos separa del amor de Dios y se llama pecado. Cristo es quien dio su vida para derribar el pecado y reconciliarnos con Dios. 3 cositas, 3 letricas, 3 palabras, 3 versículos con los cuales usted podrá compartir la buena noticia, la noticia que te salvará la vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el desafío que tú nos has dejado de mantener viva esa noticia en el mundo que tú viniste a traer personalmente, pero que después de dar tu vida por nosotros, nos la entregaste en nuestras manos para que la siguiéramos transmitiendo. Te ruego, Señor, por cada persona de nuestra iglesia, cada hermano, cada hermana, cada joven, adulto, niño, y te ruego, Señor, que pongas palabras sabias en sus labios para anunciar esta noticia a todo el que tengan a su alcance,
para que sean instrumentos tuyos para anunciar esta única noticia absolutamente trascendental, verdadera, importante y urgente para el mundo. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues les invito para que en los próximos programas, si podemos decirle así, de hecho les anuncio, las próximas semanas vamos a estar comenzando a entrar de una vez en un tema y lo vamos a hacer con base en las expresiones de Jesús. Cuando Él estuvo aquí, Él nos dijo se presentó diciendo yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Dice varios yo soy. En el Evangelio de Juan encontramos esos yo soy. Así que las próximas semanas yo voy a comenzar este tiempo de Oikodomé de una vez entrando en el tema de lo que significan esos yo soy de Jesús. Vamos a tener unos espacios más cortos, diga usted de media hora seguramente, y la idea es que esos programas de las próximas semanas usted pueda reproducirlos, usted pueda tomar el link de YouTube por el cual usted vio el programa y se lo puede enviar a un amigo y de esta forma ya sea reforzar lo que usted le ha compartido, lo que hemos visto a través del ABC, o ya sea que usted no lo haya compartido con nadie, pero entonces al menos que le envíes el link y que esa persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo de una forma, digamos, condensada en un yo soy de Jesús. Así que les invitamos a estas próximas semanas para que no se pierdan esa oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien conocido o desconocido. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos, un beso y que tengan una feliz semana. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí.